Hola, hola, guapitos y guapitas. Bueno, pues esta es la princesa Aurora y bueno, le he puesto el nombre a las dos porque una está así morenita y la otra está blanquita, pero las dos tienen el mismo nombre porque creo que solo voy a hacer un kit. No creo que voy a hacer dos. Los patrones están debajo del vídeo, en la cajita de información, ya sabéis dónde está. Ahí tenéis un enlace de los patrones, os llevará a mi página de Pinterest y allí le dais a los tres puntitos, descargáis la imagen y ya está. Tamaño máximo de A4 y ya lo tenéis. De A4 es tamaño folio y ya tenéis los patrones. Solamente vamos a usar el patrón de la botita, que os lo voy a poner, y el patrón del cuerpo. Ya está, nada más. Tenéis el vídeo de cómo se hace esta carita en el canal. Y bueno, mira, a esta le he puesto orejitas, esta no le he puesto orejitas, esta tiene la boquita normal, esta tiene la boquita pintada. Eso ya vosotros elegís, como queráis. Bueno, pues venga, vamos a ver cómo se hace este vestidito, que es súper sencillito. Pues este kit ya lo tenéis en la tienda online manualidades.com y materiales que estoy trayendo para hacer estos tules y estas falditas, ¿vale? Los estoy trayendo a la tienda. Supongo que cuando veáis el vídeo ya estarán en la tienda. Venga, vamos a ver cómo se hace este vestidito. Manuel, dale a la cámara. Mirad, para hacer el vestido es muy facilito. Podéis coger de este tipo de telitas y de tul. Esta con brillantitos. Esta que es un tul cristal, que tiene bastante caída, queda muy bonita. Bueno, pues vamos a coger una tira de todo el ancho. Yo la hago así, ¿veis? La doblo toda así, toda doblada, así, ¿veis? Y esta, que ya la tengo cortada, la he cortado a 15, cortamos a 15. Pues esta tirita tiene 1,50 por 15 y de cada tirita de esta vamos a sacar 2, porque si hacemos toda la tira esta entera va a quedar la muñeca así para arriba y no va a quedar bien. Así que sacamos 2 tiras de 75 por 15. Sacáis 4 tiras, estas 4 tiritas de 75 por 15, y la manera de hacerlo, de coserlo, es súper fácil. Mira, lo primero buscamos donde tiene más brillo y ponemos derecho con derecho y vamos a coser el lateral, ¿vale? Lo vamos a coser en todos. Este también hay una parte que brilla más, esta parte brilla más, derecho con derecho, y le pasamos ¡Jesús! Y le cosemos así, y así lo hacemos con todo. Yo tengo ya estos preparaditos y mirar, una vez que ya tenemos cosido el lateral con la costurita está hacia adentro, y vamos a hacerle un puntito envuelto y vamos a coger hilo de torzal, lo ponemos doble y mira, primero sacamos el nudo por aquí para que el nudo nos quede en esta parte para anudar. Metemos por aquí para que nos quede el nudo ahí atrás y ahora hacemos el puntito envuelto así. ¿Veis qué fácil? Meter así nada más, medio centímetro más o menos, ¿ves? Le comemos muy poquito y lo vamos rizando todo, y así he hecho todas estas. Pues nada, voy a hacer todo esto. Bueno, tenemos estas dos y tenemos estas dos de tul.
esta y esta. Ahora ya ponéis el orden que vosotras queráis. Podéis poner estas dos juntas, encima poner la plata y encima poner así la rosita. Una vez que tenemos esto preparado, se lo vamos a probar por si tuviéramos que rectificar algo. Para empezar a hacer el vestido, yo ya tengo la muñequita pues ya toda rellenada. Le he hecho las botas y le he hecho una braguita. Mirad, cojo un cuadrito de licra, esta tiene purpurina, y lo que hago es que lo mido así. Lo mido así. Bueno, pues ya que tengo la medida de la braguita, ¿vale? Le pasamos un zigzag y otro por aquí y le pasamos otro zigzag. Una vez que tengo ya esto, pues ya solamente se lo coso. ¿Ves? Aquí le meto una costurita así y nos quedaría así. ¿Veis? Y yo por aquí alrededor le he metido esto. Y luego aquí abajo le he metido unas puntaditas aquí abajo. Es una braga súper sencillita de hacer. Además, al principio del vídeo os he puesto un listado de los vídeos que tenéis que ver. Y ahí os he puesto la braguita esta como se hace. Pero que no tiene mayor misterio. Mira, vamos a probarle todo esto para ver si nos gusta la medida, el largo, cómo nos queda. Le voy a poner todo esto. Mirad, yo ya le he probado la faldita, veo que ya le queda bien y ahora pues vamos a hacer, bueno, podemos hacer lo de las luces o la parte de arriba. Mira, vamos a hacer la parte de arriba. Para la parte de arriba yo he usado esta cintita ancha que es de unos 2,5 centímetros y yo se la voy a poner, sobre todo mirar, cuando vayáis a poner el brazo tenéis que poner el botón bastante arriba, ¿veis? Lo tenéis que poner aquí, bastante arriba, porque si se lo ponéis en el sitio que se lo ponemos siempre, los brazos quedarán así, ¿vale? Y entonces quedará todo esto chafado. Así que lo vamos a poner así en la parte de aquí arriba para que nos quede el bracito así abierto, ¿vale? Si no, se nos va a chafar todo el vestido y se va a quedar toda la gracia. Bueno, pues para hacerle el cuerpito lo vamos a utilizar pues un trocito de encaje, un trocito de cinta, yo que sé, cualquier cosilla. Mira, esta es muy bonita. Es una cinta de regalo, esta es de plata, pero bueno, oro y plata, lo voy a meter así todo conjunto. Mirad qué bonita queda, qué chula. Esta de terciopelo, que es un pelín más estrecha. Y se puede subir el vestidito un poquito más, ¿veis? Subís el vestido así para arriba, ¿veis? Y nos quedaría el vestido así puesto. Mira, chicas, me gustan las dos. Bueno, mira, como es un trocito tan pequeño que solamente lo vamos a poner aquí y ya está, yo en el kit os voy a meter un trocito de esta y un trocito de esta, y luego ya vosotras pues ya elegís cuál os gusta más. Pero a mí es que me gustan las dos. Yo voy a hacer una muñeca con uno y otro con otro. Y ahora ponemos un pelín de silicona, pero muy poquito, ¿vale? Muy poquita. Porque si no se transparenta. Venga, subimos bien hacia arriba. Y bien hacia arriba. Así.
Vale, ya tenemos nuestros botoncitos atrás. A ver, necesito pegarle aquí un lacito para quitarle la flor. Yo luego así y le quito esto. Pues tenemos ya nuestro cuerpito por delante y nuestro cuerpito por atrás. Cuando le pongáis esta cintita, ponerle un poquito de silicona aquí atrás, ¿vale? Para que no se suba el lacito. Y así ya nos quedaría nuestro vestidito. Vale, y a esta le vamos a poner este. Así que yo he cortado pues 2 tiritas para ponérselas así. Y otra para ponérsela en la cintura. Bueno, la tirita esta se la voy a poner, como es muy gorda, se la voy a doblar así y se la voy a poner así. Mira, así que me gusta más. Mirad, y ahora aquí le vamos a pegar, justo donde vamos a poner la flor, aquí le vamos a pegar un poquito de silicona, pero muy poca, porque si no se va a transparentar. Así que en esta parte ponerlo así bastante extendido para que no se note mucho. Y si no, pues mira, le ponéis una cintita de raso o lo que sea y después encima le ponéis esta. Vale. Mira, y ahora aquí pondremos la flor. Y ahora aquí, pues ya tiramos, como siempre. Esto que se ve le vamos a poner todo de perlitas. Mire qué bonito. Ay. Y ahora aquí le voy a hacer un lacito. No le voy a poner el lacito alrededor. ¿Veis? Aquí sí que se lo he puesto alrededor, pero aquí no. Aquí esto me gusta como queda así y solo le voy a hacer el lacito. Mira, así. Así. Y sacamos por aquí. Ya está. Ahora sujetamos aquí en el centro. Estiramos de los dos. Y vamos ajustando. Y de esta manera hacemos, mirar, un lacito súper chiquitico. ¡Hala! Súper enanito. Y cortamos. Compré hace un montón de tiempo en una tienda y me llevé 2 cajitas o 3 que había. Y siempre lo tengo reservado por hacer algo, para hacer algo. Y al final, mira, está claro que era para esta muñeca. Yo se lo voy a poner un pelín hacia el lado. Y que, venga, un poquito. Y pegamos. ¡Oh, qué bonita! Vamos a hacer la parte de abajo donde van las luces. Y es muy
muy facilito. Para hacer la parte donde va a ir el saquito de las luces, yo le voy a poner las luces doradas. A la otra se la he puesto blanca, esta se la voy a poner doradita. Mira, vamos a coger un trocito de tul. Yo le he puesto un trocito de tul normal, porque de purpurina no me queda mucho y como no se va a ver nada, pues mira, un trocito de 20 por 60, ¿vale? 20 así de ancho por 60. Y lo que vamos a hacer es le vamos a hacer un saquito. Mirad, doblamos esto así. Aquí lo vamos a coser. Por aquí. Por aquí. Mira, vamos a coserle este trocito. Mira, este trocito pequeñito de aquí. Y este trocito pequeñito de aquí, ¿vale? Y le vamos a dejar aquí unos 4 dedos abiertos para poder meter la bombilla si hay que cambiarla. Y aquí lo vamos a coser todo por aquí, ¿vale? Este todo y este le cosemos un trocito aquí y un trocito aquí, vale. Mira, y nos quedaría así, ¿veis? Como un saquito. Vale, pues ahora le damos la vuelta y este saquito se lo podremos quitar si por lo que sea se estropean las luces o se funden, cualquier cosita. Abrimos aquí donde van a ir las luces y por esta parte que le hemos dejado abierto, ¿veis? Aquí pondríamos lo que es la pieza esta para encender, y esto lo pondríamos así. Mira, esto para que no se mueva le vamos a poner aquí un alfiler y le estiramos la puntita hasta el otro lado, aquí. Mirad, y aquí en esta parte le cogemos un poquito de hilo y le cosemos un poquito y vamos chafando porque esto es alambre, así. Y ahora vais pegando las puntaditas, 3 o 4, así, 3 o 4 puntaditas, más o menos. Ahí este es el centro, esta es la parte delantera y esta es la que más se va a ver, así que aquí no le pongáis muchas luces, ¿veis? Aquí en la esquinita menos luces que va a la parte de atrás, y en la parte de adelante nos quedarían más luces. Mira, ya tengo el tul con los hilitos cosidos. Vamos a probarlo. Esto no hace falta ni que lo saquéis, porque aquí le podéis encender así, ¿veis? Y se puede apagar y encender. Vale, ahora para que esto se pueda quitar le vamos a pasar una costurita por aquí. Se puede hacer un puntito envuelto y luego se puede cortar y hacer otro puntito envuelto, pero le vamos a poner una cinta. Así que mirad, vamos a coser una costurita por aquí encima y otra un poquito más abajo, o sea, aquí en este filito una costurita y un poco más abajo otra para poder meter una cintita. Vale, mira, esto si no queréis que se salga, meterle aquí así, otra puntadita aquí.
porque esta pila, bueno, yo la he tenido encendida 2 días enteros, 2 días enteros, y no se ha gastado. O sea que no creo que la persona que tenga la niña que tenga esto, no creo que la tenga encendida todo el día. Si no, pues tendréis que ir cambiando la pila. Son 2 pilitas de botón, tendréis que ir cambiando la pila. Sacáis por aquí esto y le cambiáis la pila. Bueno, pues ya tengo aquí hecho su sobrefaldita. Madre mía, tenéis más cava que una cebolla. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cancán con luces. ¿Veis? Y ahora ya, pues ya tenemos nuestra muñequita con lucecitas por todos sitios, por atrás y por adelante. ¡Ay, qué bonita! ¡Me encanta! ¡Anda! ¡Qué tonta! Me he equivocado, me he equivocado. Es que esto iba aquí y esta iba en el pelo. Me he equivocado, lo he puesto al revés. Pero mira, es que queda bonita así. Voy a ver si la puedo quitar. Menos mal que no le pongo mucha silicona nunca. Oh, menos mal, mira, lo puedo quitar. Vale, es que quiero ponerle esta, que es más pequeñita, ¿ves? Aquí queda más mona esta. La otra queda demasiado grande. Ay, Dios mío. Ya decía yo que la veía rara. Digo, yo le veo algo raro aquí. Vale, perfecto. Ay, qué susto, qué susto. Me ha asustado. Mira. Ay, qué bonito, madre. Sí, que me muero de amor. Ahora sí. No quedaba mal, ¿eh? Esta grande quedaba bien. Lo que pasa es que esta más grande, pues se la quiero poner en el pelo. Que todavía no sé qué peinado le voy a hacer. Ahora le vamos a hacer unos manguitos. Yo voy a coger el largo de 15 y le voy a medir aquí la manguita. ¿Ves? Se lo mido así. Dejo más o menos 1 centímetro. Que esto no quede apretado, que quede un poquito por aquí, que quede bien. Lo vamos a coser, mirad, lo vamos a coser totalmente recto para no darle formita y arrugarlo. Y a mí este me da, hace una marquita, pues 9 centímetros, ¿vale? Entonces cortamos, voy a cortar 2 tiritas de 15 por 9. Vale, y ahora vamos a buscar el revés, que es este. Mira, aquí no le vamos a coser nada, ni le vamos a hacer ningún dobladillo por aquí ni por aquí, no, que si no se va a ver. Le vamos a coser así, ponemos derecho con derecho y vamos a coser todo recto, ¿vale? Sin forma ni nada, todo recto para allá, con una costurita recta. Para hacerle el lacito, hacerle un nudo y hacerle otro para que no se os deshaga. Ay, bien apretado. Y ahora ya, pues ya le hacemos el lacito. Aquí le voy a poner un poquito para que no se deshaga, así una puntita. Vale, a ver, tengo esta aquí y tengo esta aquí. Esta le he puesto un trocito de 15 de largo, y esta se la he puesto más pequeñito, se la he puesto de 12, pero bueno, eso ya cada uno como queráis, si lo queréis más arrugadito, menos arrugadito, ¿veis? Así queda muy bonito, un poquito más cortito. ¡Tachán! Vestiditos terminaditos. Bueno, aquí estaba haciéndole este peinadito. Mirad, le he hecho 2 coletitas y a esta pues le he hecho una coletita larga.
es el mismo peinado, el mismo peinadito. Solo que esta ya lo he postizo aquí con 2 coletas y esta con una. Bueno, pues esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Este vídeo ya lo teníamos en el canal, pero bueno, lo he hecho un poquito de otra manera y lo voy a hacer un poquito más nuevo porque el otro es viejo y se ve un poquito mal. Así que os voy a hacer estos peinaditos en el siguiente vídeo. Pues ya se ha terminado este vídeo. Hoy me ha encantado hacer. Pero es que mira qué bonito, porque esto lo ponéis un poquito más largo. Y es que puede ser perfectamente un vestido de comunión. Pero vamos, que a la niña, que seguramente a la niña que se regale este vestido de comunión es que le tiene que encantar. Es monísimo. Bueno, os voy a poner un trocito de vídeo para que veáis cómo queda con las luces apagadas y con las lucecitas del vestido encendidas. Bueno, y así como queda a oscurita, le he puesto una luz aquí arriba para que se vea un poquito, para que se vea por lo menos un poquito la cara. Pero el efecto es súper bonito. ¡Oh, me encanta! Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, que me ha costado un poquito de trabajo hacerlo. Está un poquito estresado, no encontraba los materiales, pero al final lo he conseguido. Bueno, pues un like, compartir el vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita, que ahora pienso subir vídeos más a menudo. Lo prometo, lo prometo, lo prometo. Venga, guapas, un besito, chao, chao, hasta el siguiente vídeo, os quiero. Hola, soy Anelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracais! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, pues voy a recibir el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? ¡Eva, Julia! Compartir el vídeo es súper importante. ¡Hasta aquí! ¡Hostia, mata, joder!